Hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan todos una buena noche. Estamos contentos nuevamente aquí en la presencia del Señor y de su pueblo que nos ve a través de este medio. Esperamos que Dios esté bendiciendo su vida continuamente y que usted pueda disfrutar de la presencia de Dios junto con su familia. Ahora es cuando se cumple la escritura, cuando dice que la iglesia primitiva todos los días en el templo y por las casas no, no cesaban de compartir los unos con los otros. Esta noche vamos a hacer un pequeño estudio sobre el libro de Romanos capítulo 11. Así como hemos venido estudiando los otros capítulos, aquí encontramos nosotros algo bien importante. Unos que fueron, que recibieron la gracia de Dios y otros que no la recibieron. Así de que hay un contraste nuevamente, ¿verdad? Como los que andaban en el espíritu y los que andan en la carne. Entonces vaya preparando su Biblia, ¿verdad? Y mande su saludo, para comprobar que está con nosotros. Amén. Y bueno, ya en interno les vamos a responder si tienen alguna pregunta. Ya les dije que si tienen alguna petición, si está pasando alguna necesidad, escríbanos, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar pendientes de ustedes y principalmente en oración. Muy bien, tiene ahí su Biblia, vamos a ir a Romanos capítulo 11. Y vamos a leer unos versículos, aunque en realidad el estudio abarca todo el capítulo, ¿verdad? No vamos a ser tan como profundos en el asunto, pero sí vamos a estudiar algo importante. Según la Biblia que yo tengo, habla acerca del remanente de Israel. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Y de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han reducido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Bueno, hasta ahí vamos a dejar la porción de la palabra del Señor y vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos pueda bendecir en este momento. Padre, gracias Señor por la palabra que siempre es de bendición para nuestras vidas y además es edificante para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, la presencia del Espíritu Santo para que sea Él nuestro verdadero Maestro y nos enseñe la palabra en esta hora. Gracias por cada hermano, hermana que están conectados. Bendice sus vidas y juntos, Señor, vamos a seguir aprendiendo más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo hay dos preguntas, ¿verdad? Una, la que les leí al principio. ¿Dios ha desechado a su pueblo? Y la otra pregunta usted la va a encontrar en el versículo 11. Y es, ¿Israel tropezó y cayó sin posibilidad de recuperación? Estas preguntas
Pablo se dedica a contestarlas en todo el capítulo 11. Y vamos a hablar de la primera. ¿Dios desechó a su pueblo? La respuesta en realidad es no, porque Pablo dice de ninguna manera. Eso significa no. Dios no ha desechado al pueblo de Israel, porque aquí está hablando acerca del pueblo de Israel. Por la gracia de Dios, siempre ha escogido un remanente de judíos, que precisamente de eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, hablando acerca de un remanente. Según el versículo 1 hasta el versículo 6, Pablo da 3 ejemplos de judíos que Dios ha escogido por gracia. Y el primero, en el verso 1, Pablo se pone a sí mismo como ejemplo y dice, porque yo también soy israelita, judío de la tribu de Benjamín. Significa que él, siendo judío, alcanzó la gracia de Dios. Y esto ya en el tiempo de la iglesia gentil. Amén. Entonces, Pablo es un testimonio vivo de que aunque el evangelio, realmente la iglesia evangélica creció de una manera grande a través de la comunidad gentil, no a través de la comunidad judía, ¿verdad? Sí creció bastante con los judíos, pero realmente hasta el día de hoy, estaba viendo una nota que por cada judío cristiano hay 500 gentiles. Entonces es algo increíble eso, ¿verdad? Pero aún así no quiere decir que porque la iglesia cristiana gentil ha crecido en número, Dios no quiere a su pueblo en este grupo. Por supuesto que sí, Pablo dice, yo también soy judío y a mí me alcanzó la gracia. El otro ejemplo que pone es el ejemplo de Elías, ¿verdad? Y los sacerdotes de Baal. Muchos eran los sacerdotes en el pueblo de Israel. Bueno, ustedes recordarán que la tribu de Leví eran dedicados al ministerio, al servicio sacerdotal. Pero la mayor parte de ellos se habían desviado y habían seguido para hacer cultos al dios Baal. Y se acuerdan ustedes la historia, el encuentro que tuvo Elías con los sacerdotes de Baal. Y Elías les hace un desafío que el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y obviamente ya lo sabe usted que el Dios de Elías, que es nuestro Dios, respondió con fuego. Y luego mataron a 450 profetas de Baal y a otros 400 profetas de Acera. Ahora, entonces, la historia dice que cuando Jezabel, la esposa del rey Acab, se dio cuenta, mandó a amenazar a Elías y le dijo que iba a hacer lo mismo con él que lo que hizo con los sacerdotes de Baal. Y Elías entonces salió huyendo, ¿verdad? Y primero bajo un árbol se quedó dormido. Recuerdan que el ángel le despertó y le dio de comer. Y en la segunda vez le dice, come porque el largo camino te espera. Luego Elías se va y se mete en una cueva. Y en la cueva hay ciertas experiencias terribles como un terremoto, un fuego, y Dios no estaba ahí. Y luego vino un silbo apacible y Dios le habló. Y le dice, Elías, ¿qué estás haciendo ahí? A eso hace referencia el apóstol Pablo. Cuando Elías está escondido en esa cueva, ¿de quién está escondido? De Jezabel. Es un poco irónico que habiendo tenido una batalla tan grande contra 450 profetas, contra el rey y todo, y ahora de una mujer él está huyendo. Obviamente, ¿verdad? Como ser humano, como usted y yo, cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en el problema, entonces vamos a tener miedo. Pero cuando enfocamos nuestra mirada en Dios Todopoderoso, entonces vamos a estar bien confiados. Ahora Elías le contesta, ¿verdad? Que han derribado tus altares y han matado a tus profetas y solo yo he quedado. Bueno, Elías ignoraba que Dios había reservado, dice la palabra, 7,000 que no habían doblado sus rodillas a Baal. Él dice eso. Entonces, este 7,000 es un remanente de judíos o israelitas que entran en la gracia de Dios.
También Dios escogió a un remanente judío, como dice ahí la palabra de Dios, por gracia, ¿verdad? Eso en los días del apóstol Pablo. Veamos el verso 5. eh, y dice así: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, el apóstol Pablo sabe que en esos días que él existía, no solo él, sino muchos israelitas habían creído en la gracia del Señor Jesucristo. Ahí aclara esta porción bíblica que si usted y yo creemos por gracia, entonces no es nuestra justificación, que precisamente el título de todo el libro de Romanos es justificación por gracia. Entonces, si yo creo en la gracia, no es por mis méritos que yo puedo ser salvo, sino por gracia. Pero si yo creo que por mis méritos, por cumplir la ley o por ser obediente voy a ser salvo, entonces estoy eliminando la gracia. De manera que Pablo habla eso, de que nosotros somos salvos por gracia, y todos los israelitas que han creído, entonces ellos entran. Nos hace pensar algo importante, ¿verdad? Que no basta con recibir la promesa. Todo el pueblo de Israel tenía la promesa de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y esas promesas eran de bendición, de salvación y de bendición para las naciones. Pero entendemos aquí, hermanos, que no basta con recibir la promesa, hay que creerla. Si ellos sabían que la promesa iba a venir a través del Señor Jesucristo, cuando apareciera el Señor Jesucristo, tenían que creerle. No creerle significa rechazar la gracia de parte de Dios, ¿verdad? Así es de que los que creen son los verdaderos israelitas y los verdaderos hijos de Dios, según nos enseña en otra porción bíblica de Romanos capítulo 9, verso 6. Entonces, Dios, según su presciencia, ¿se acuerdan que hablábamos de la presciencia de Dios? Que es conocimiento previo. Es decir, el Señor conoce de antemano los resultados de lo que va a pasar, o de lo que vamos a decidir y lo que vamos a pensar, ¿verdad? Entonces, según su presciencia, Él escogió a los que iban a creer en Él. Eso es lo que nos enseña Romanos 8:29. A los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen y llegasen a ser conforme a la imagen de su amado Hijo Jesús. De manera que si usted y yo creemos, Dios nos ha separado para la gracia y para que usted y yo cada vez reflejemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos dos clases de judíos en este pasaje bíblico, ¿verdad? Los que recibieron la gracia y los que no recibieron la gracia de Dios. Esto nos lleva a pensar en un principio. Es este: encontramos gracia cuando buscamos donde Dios nos dice que busquemos. Eso nos enseña Romanos ya del verso 7 al 10, y quiero leérselos aquí rapidito. Que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Bueno, el apóstol Pablo hace alusión a alguna cita bíblica del rey David, ¿verdad? En los Salmos. Entonces, notamos nosotros que una persona encuentra gracia cuando busca esa gracia en el lugar correcto. Entonces, si yo busco la gracia en la religión que tengo,
estoy en el lugar incorrecto. Si yo busco la gracia en un personaje que no sea Jesucristo, estoy buscando la gracia en el lugar incorrecto, con la persona incorrecta. Entonces, la gracia está muy claro, se busca en la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios ofrece salvación a todos que deciden confiar en el Señor Jesucristo como Señor y como Salvador, o como Salvador y Señor. Da igual, ¿verdad? Porque si usted quiere que Jesús le salve, Él debe de ser su Señor. Si Él no es su Señor, entonces tampoco puede ser su Salvador. Así de que lo tenemos que recibir de ambas cosas. Yo recibo el beneficio de la salvación, pero rindo mi vida para que Él sea mi Señor y Él guíe mi vida, ¿verdad? Entonces, notamos nosotros algo importante. No es que Dios está discriminando a unos y a otros, no. La gracia ha sido ofrecida a todos, ¿verdad? Todo mundo puede entrar en la gracia de la salvación, pero para poder entrar hay que creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si no cree, obviamente, hermanos, fíjense que si usted y yo creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que creer a su palabra. Hay muchas personas que pretenden ser salvos, pero no creen en la Biblia, no creen en la palabra de Dios. Y eso está causando problemas para su salvación, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, es el mensaje que Dios nos dejó a nosotros y tenemos que creer eso. Notamos que en el antiguo tiempo hay personas que entraron a la gracia, así como entró Pablo en la gracia, ¿verdad? Así como entró Elías en la gracia, también entró Noé. Y la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora la pregunta, ¿por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Ahí mismo la cita bíblica nos enseña, y caminó Noé con Dios. Ahora, no va a caminar siguiendo usted a alguien a quien usted no cree. Si usted cree en Jesucristo, camine con Jesucristo. Siga a Jesucristo. Haga lo que le pide. Imite al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan los discípulos en la iglesia primitiva cuando los apresaron y los juzgaron, ¿verdad? Los sacerdotes juzgaron a los discípulos y decían, les reconocemos que son del vulgo, o sea, de la clase muy baja, y que son hombres sin letra, o sea, no son personas profesionales y estudiados, ¿verdad? No quiere decir que no sabían leer y escribir, pero no eran personas, voy a decir, con título de tercer nivel. Pero ellos mismos dijeron, les reconocemos que han estado con Jesús. ¿Por qué razón? Porque reflejaban ellos al Señor que estaban siguiendo. De manera que tenemos esos tres ejemplos. Elías, el apóstol Pablo y Noé, que hallaron gracia delante de Dios. No son los únicos que hallaron gracia en el Antiguo Testamento. Muchas personas encontraron esa gracia. Pero ya descubrimos que la gracia no es arbitraria. La gracia se adquiere cuando usted cree desde su corazón. Vamos a la segunda pregunta. Israel tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse. Eso vamos a ver en el verso 11. Les dije que la pregunta está en el verso 11. Amén. Dice el verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los israelitas para que cayesen? Aquí contesta Pablo, en ninguna manera. Pero por sus transgresiones vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más la plena restauración. Ahora, aquí tenemos la respuesta. Bueno, repito la pregunta. Israel tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse. En ninguna manera, dice Pablo, ¿verdad? Y Pablo explica en todo el capítulo 11 hasta el verso 32 que ellos tienen la esperanza de salvación todavía, ¿verdad?
Hay otros principios que nos enseñan sobre la gracia en todo este pasaje bíblico de Romanos capítulo 11. Y quiero que veamos el segundo principio, ya les di el primero anteriormente. Dios trae a los incrédulos hacia Él cuando ellos ven las bendiciones de la gracia y sienten celo. En la cita bíblica que estábamos leyendo, vemos nosotros que el pueblo de Israel tiene ese celo, ¿verdad? Vamos a regresar aquí. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, esto es simbólico lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Está hablando de lo primero. El pueblo de Israel es un pueblo santo. Y si el pueblo de Israel es santo, entonces también el pueblo gentil que cree en el Señor Jesucristo es santo. Y si los israelitas vuelven a creer, entonces ellos también pueden entrar en la santidad, ¿verdad? El evangelio llegó primero a los judíos. Eso dice el apóstol Pablo mismo en Romanos 1:16, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego, que el griego representa los gentiles, ¿verdad? Muchos de ellos no creyeron. Y es ahí donde dice que les dio oídos para no oír, pero es por su propia incredulidad, ¿verdad? Esta incredulidad de ellos abrió la puerta del evangelio para los gentiles. Si usted tiene el tiempo de estudiar el libro de los Hechos, en el capítulo 11, vemos nosotros cómo los cristianos que fueron perseguidos por la persecución de Saulo fueron a otros lugares de los gentiles para ganarlos para Cristo, ¿verdad? Y ahí nació la iglesia de Antioquía de Siria, que consideramos la iglesia madre de las misiones. Amén. Entonces, las bendiciones de Dios sobre los gentiles en Cristo deben provocar a los judíos a querer esa bendición. O no solo a los judíos, a los incrédulos. Por esa razón, los cristianos debemos de vivir en un nivel de cristiandad que demostremos a los demás que Cristo habita en nosotros y que es una bendición ser hijo de Dios. Es una bendición ser cristiano. Entonces, cuando la gente ve esa bendición, pero yo no me estoy refiriendo a una bendición exactamente material, pero que Dios pueda ver en su rostro, en su vida diaria, la gracia de Dios en usted. Y entonces la gente va a desear querer esa paz, querer ese gozo que usted tiene. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Si los gentiles disfrutan su vida de gracia, entonces los judíos van a sentir celos y van a querer eso mismo, lo cual no se les es negado. Amén. Otro principio dice, el orgullo seduce y engaña a algunos creyentes, llevándolos de la gracia a la ira. Y esto siempre en el verso 16. Vamos a ir. No se olviden que este es un estudio, ¿verdad? Dice, si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tu luz a la raíz, sino la raíz a ti.
Eh, Nuevamente estamos en una forma metafórica, ¿verdad? El apóstol Pablo hablando. Bueno, ahí está el versículo 25. Bueno, aquí está hablando de que en los días del apóstol Pablo, un gran número de creyentes gentiles pudo haberse sentido jactancia de ser creyente y menospreciar a los judíos. Pero el apóstol Pablo está diciendo que así como fueron desgajadas las ramas, así también los injertos pueden llegar a ser desgarrados. Así de que no podemos jactarnos como gentiles de que ahora yo soy salvo y ellos no. Por el contrario, Dios jamás va a olvidar las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel. Y siempre hay una promesa de que un remanente de él sería salvo. Ah, Así es de que el apóstol Pablo advierte a las ramas injertadas que no se japten, ¿verdad? Porque podían llegar a ser desgajados según lo que vimos ahí. Un cuarto principio que encontramos aquí es que el futuro depara un tiempo especial de gracia para Israel. Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Porque realmente nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por la nación de Israel, por varias cosas, ¿verdad? Bueno, primero porque hay promesas de bendición si nosotros oramos por la paz de Israel, la paz de Jerusalén. Y en estos días que estuvo cumpliendo aniversario, creo, me parece que 72 aniversario, hay que darle gracias a Dios y bendecir esa nación, porque ellos la promesa la mantienen, el que te bendijera será bendito. Entonces bendecimos a esa nación. ¿Me comprende? Ahora, Dios tiene preparado un futuro para ellos, un futuro de salvación, ¿verdad? Dios es un Dios de una segunda oportunidad. Y esto es la oportunidad que Dios le va a dar al pueblo de Israel más adelante. Quiero que vayamos al verso 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces hay una promesa para el pueblo de Israel. Así como Dios nos ha bendecido, Dios tiene planificado la salvación para ellos. Hoy en día ya hay ministerios cristianos mesiánicos. Yo entiendo que los ministerios mesiánicos no son para que nos conviertan a nosotros los gentiles a ser judíos, porque si eso están haciendo está equivocado. El trabajo de un ministerio evangelístico mesiánico es llevarles al Mesías a la nación de Israel, para que ellos crean lo que nosotros también hemos creído. Y esta es la oportunidad que Dios le va a dar. No tengo duda, hermano, que en el tiempo de la gran tribulación, el pueblo de Israel en su mayoría van a entrar en la salvación del Señor Jesucristo. Porque los testigos que Dios tiene preparados para ellos, los ministros y los ministerios, van a llegar hacia ese pueblo. Y Dios les va a abrir su entendimiento para que entren. Por último, el quinto principio, no hay nadie como nuestro Dios quien se deleita en compartir la gracia. Es decir, Dios quiere dar la gracia a los demás. Cuando digo quiere dar la gracia, la oportunidad de salvación por gracia. Ninguno puede ser salvo porque lo merezca o porque tiene la capacidad de salvarse. Todos es porque Dios tiene misericordia de nosotros. No importa si Israel ha tropezado, Dios quiere salvarlo. No importa si tú has tropezado, Dios quiere salvarte. Noten ustedes la historia que hablábamos de Jacob la vez pasada. Jacob no estaba haciendo exactamente bien las cosas. Robó la primogenitura, hizo trampa a su tío, engañó a su papá, hasta en el nombre de Jehová Dios, ¿verdad? Hizo cosas, arriesgó a su familia poniéndola enfrente. Aún así, Dios tenía una gracia preparada para él, porque sabía que él iba a ablandar tarde o temprano su corazón. La gracia que Dios ofrece, la ofrece a las personas
que quieran ablandar su corazón y quieran creer en Él. Noten ustedes cómo termina el apóstol Pablo todo este pasaje bíblico, y lo vamos a leer en el verso 33 al 35. El apóstol Pablo dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Por qué Pablo termina así? Porque este capítulo lo dedica para el pueblo de Israel. Y dice, qué maravilla que Dios quiera salvar en su gran misericordia a la nación de Israel, como lo ha hecho a la iglesia gentil ahora. Hermano, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Goce la salvación, viva el evangelio, para que los demás vean la gracia de Dios en usted, pero no lo viva con jactancia. Una vez, una amiga que había desaparecido un tiempo del contacto de nosotros, la encontramos con Martita. Y cuando la encontramos, ella era muy humilde antes. Digo antes, porque esa vez no me pareció humilde. Y cuando la encontramos, le dije, hola amiga, ¿cómo estás? Y nos saludamos y todo, feliz, dice, ¿y todavía perseveras en el Señor? Claro que sí, yo estoy con el Señor. Y gracias a Dios encontré la iglesia perfecta. Y te invito a que vengas a mi iglesia. No, no es así. No puedes jactarte de la iglesia donde vas, del pastor que tienes, ¿verdad? Simplemente disfruta la iglesia donde vas. Aprovecha a aprender de tu pastor, pero sé humilde, porque solo por la misericordia de Dios podemos nosotros ser salvos. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y darle gracias a Dios. Bendito Dios, quiero darte gracias, Señor, este día por la nación de Israel, Señor, que en estos días ha estado cumpliendo su 72 aniversario de haber sido constituida nación desde 1948. Qué maravilla, Señor, que aún en medio de la gran oposición mundial, el país llegó a ser el país que tú sueñas, tú querías y que ellos también soñaban. Queremos bendecir esa nación a través de mi oración, Señor, para que tú seas cumpliendo las promesas que has tenido para esa nación. Lamentamos, Señor, de que ellos hayan tropezado en el Evangelio, pero a la vez te damos gracias porque de ahí, Señor, los ministerios se desviaron al pueblo gentil que somos nosotros. Y por tu gracia y tu bondad nos alcanzó tu salvación. Y ahora, Señor, rogamos en el nombre de Jesús que el pueblo de Israel también encuentre la salvación en el Señor Jesucristo. Gracias por aquellos ministerios que están yendo para salvar a los israelitas y judíos. Te bendecimos por ellos, Señor. Aparta, Señor, toda religión falsa que está entre ellos, como el islamismo, Señor, y otras religiones, para que crean a la verdad del Evangelio. Abre los ojos del entendimiento a ellos, para que crean al Señor Jesucristo. Gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridísimos hermanos, ¿verdad? Obviamente es posible que haya muchas preguntas en ustedes respecto a este pasaje, pero bueno, ahí por interno yo les puedo contestar, ¿verdad? Y usted puede mandarme las preguntas después. Amén. Queremos saludar a mi hermano Alejandro Matailo. Dice, gracias pastor, Dios bendiga, saludos a todos. La hermana Patti Jarro, nuestra vecina, porque aquí cerca vive. Buenas noches, pastor, muchas bendiciones a toda su familia. Cindy, saludos desde El Salvador. También con su esposo Ernesto. Dios les bendiga, pastor, familia, hermanos del Ecuador. Ellos, los salvadoreños, están orando por nosotros, les agradecemos mucho.
Bueno, nuevamente tengo a Alejandro Matailo, Dios le bendiga, pastor. Ernesto Ángel. Le mando un saludo a Ernesto Ángel, así entiendo. Le esperamos en Jima, dice él. Él es jimeño, ¿verdad? Y por eso siempre está pendiente de Jima. Dani Saá, bendiciones, mi pastor. Germania Peñafiel dice, mis pastores, que nuestro Padre Celestial los bendiga. Muchas gracias por sus oraciones. Hemos visto milagros en mi familia y amigos de ellas, como Dios ha sanado y proveído sus necesidades. Bueno, no se olviden que estuvimos orando por familiares de mi hermana Gema que estaban contagiados con el virus y ella está dando testimonio ahora. Mónica Ochoa, buenas noches, pastor, Dios les bendiga siempre, un abrazo fuerte. Bob Lick, Bobby, el pastor Bobby, de la iglesia Impacto, ¿verdad? Es una iglesia hermana. Buenas noches, hermano, bendiciones. Veo que ya sabe escribir español, eso está muy bien. Javier Altuna, que es nuestro vecino, pastor, Dios les siga bendiciendo y usando poderosamente. Laura Gómez dice bendiciones a toda la familia. Juan Cedeño, Dios bendiga al pueblo. Que bueno, Juan mandó un saludo al pueblo de Dios. Que bueno, Dios le bendiga a Juan. Lorena de Sánchez de El Salvador dice bendiciones, familia, que Dios les guarde. Qué bueno, hermanos, que hemos estado juntos todo este tiempo. Yo creo que vamos a seguir, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación. El domingo Santa Cena. Ya, bueno, me están recordando que el domingo, seguro ya oyeron, me están recordando que el domingo vamos a tener la Santa Cena. Prepare sus implementos ahí en la casa y vamos a tener la comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No se olviden el vino, la copa, ¿verdad? Y un pancito, ¿verdad? Compártalo ahí con su familia y no se olviden que esa comunión es con el Señor Jesucristo. Y también es una comunión con el cuerpo del Señor Jesucristo que somos nosotros la iglesia. Amén. Muy bien, tengo algo más aquí. Gloria a Dios. Sí, hermano Jorgito Quilla, bendiciones, pastor. Gracias por compartirnos la palabra de Dios que nos llena y edifica. Estamos orando mucho por ustedes. Dios les bendiga y sigan adelante. Luis Espinosa dice, bendiciones, pastor. Y amén, Lorena Sánchez. Qué bendición, hermanos. Vamos a orar para finalizar. No se olviden, siempre el 4 algunos van a salir a las calles ya por sus trabajos. Un día de estos salí y había tanta gente afuera que realmente estoy orando para que Dios los guarde, aunque ya el gobierno autorizó a muchos salir. Vea si usted es parte de los autorizados en salir, ¿verdad? Y no se vaya a equivocar. Y si sale, protéjase, ¿verdad? El asunto es que el virus es un enemigo invisible y usted no sabe en qué momento el contagio puede darse. Si usted sale a la calle, toca los abarrotes del bus, no se toque el rostro, llegue a la casa, lávese bien y entonces puede limpiarse la nariz, ojos, lo que sea. ¿Verdad? Eso es lo que aconsejamos porque queremos tenerle sano siempre. Amén. Cierre sus ojos y oramos. Padre, bendecimos tu nombre porque eres el único Dios verdadero, grande y poderoso. Padre, permite, Señor, que este tiempo que el pueblo ecuatoriano especialmente va a salir a las calles porque ya han autorizado para ciertas cosas, queremos, Señor, que tú les protejas y que les dé sabiduría. La Biblia dice, tu palabra dice que el sabio ve el mal y se aparta. En este caso, el sabio va a ver el mal y se va a proteger, Señor, porque todavía el mal está rondando todos nuestros países. Por favor, Señor, así protege esta nación como El Salvador, protege a Estados Unidos, Italia, España, Inglaterra y todos los de aquellos países que están siendo afectados profundamente. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, que se detenga este virus. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, protección para todas las personas, ancianos, jóvenes, niños.
Padre, también oramos por sabiduría para los gobernantes, las autoridades de salud, para que ellos tengan las decisiones correctas para la nación. Señor, yo sé que la economía está siendo afectada, no solo en esta nación, sino en muchas. Pero Padre, de nada nos serviría la economía con personas fallecidas. Por esa razón es importante la salud primero, Padre, porque siendo saludables podemos trabajar con mayor ganas. Padre, gracias, te bendecimos por este tiempo. Bendigo a los que estuvieron en contacto con nosotros y los que lo van a ver de forma diferida. Gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.